Llega la columna del Observatorio del Sur Global. Bueno, seguimos en Diálogo Internacional y ahora vamos a escuchar la columna de Federico Montero. Bueno, la columna tiene que ver con el tema, quizás el tema de la semana, más allá de que todas las semanas suceden muchas cosas en la Argentina y en el mundo. Esta semana se destacó porque me parece que surge finalmente a dónde nos conducen los caminos de la política de Milei. Algunos podrán decir que aporta novedades en su discurso, en la utilización de las redes sociales, en el modo de interpelación, en su carácter autoritario y demás. Pero bueno, creo que los que participamos de este programa entendemos que la política se hace en condiciones que los hombres no eligen, porque hay un conjunto de determinaciones de carácter geopolítico y estructurales que van definiendo los márgenes de la acción política y los proyectos históricos. Y en la Argentina el proyecto antipopular, el proyecto de la oligarquía, siempre ha tenido un apalancamiento a nivel internacional vinculado con los instrumentos que tiene los resortes de dominación de las grandes potencias y en particular el Fondo Monetario Internacional. Y por algo, tarde o temprano, por más que Milei se vistiera de anarcocapitalista y demás, llega el momento donde los gobiernos liberales y antipopulares en la Argentina anuncian un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En este caso se produce en un contexto de fuertes tensiones económicas, de contradicciones incluso al interior del bloque dominante que apoya al gobierno, como se veían viendo en las últimas semanas, contradicciones con sectores que manejan algunas industrias en la Argentina, que forman parte del bloque de poder, pero que manifestaban sus contradicciones con el rumbo del gobierno, en particular el sector industrial vinculado con el acero, el aluminio, demás, contradicciones con los grandes monopolios de la comunicación en la Argentina, como en el caso del Grupo Clarín, que no lo transforman a Milei, obviamente, en un abanderado de las causas populares, pero sí muestran el grado, digamos, de dificultad que tenía en el avance del proceso político y además restricciones de carácter económico, financiera importantes derivadas del tipo de programa que lleva adelante Javier Milei, que finalmente no deja de ser un ajuste ortodoxo en toda la regla, tal como lo han enunciado desde 1955 para acá los sucesivos gobiernos, donde fundamentalmente la famosa ancla inflacionaria no son en los manavales monetarios que nos mandan a hacer, son en la baja de los salarios generales de la población argentina, en el recorte de las funciones del Estado y finalmente en la extranjerización de grandes porciones de la economía. En ese contexto de dificultades, nubarrones en el horizonte del gobierno, aparece el anuncio de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la búsqueda de un nuevo programa de asistencia financiera, que tiene una serie de dificultades. Yo voy a nombrar algunas y focalizarme en las implicancias que tiene de carácter más geopolítico, pero que tiene dificultades desde el punto de vista operativo, legal, porque bueno, existe una ley en la Argentina que impide que se lleve a un acuerdo con el Fondo Monetario por una voluntad simplemente del Poder Ejecutivo. Hay una ley sancionada por el Congreso de la Nación durante el gobierno de Alberto Fernández, que establece que cualquier negociación con el Fondo Monetario Internacional está obligada a pasar y ser aprobada por el Congreso. No es pasar a informar, pasar y no sé qué, no, tiene que ser aprobada por el Congreso de la Nación. En contraposición a eso, desde la vocería oficial del gobierno argentino se anunció que podría llevarse adelante mediante un decreto de necesidad de urgencia, lo cual a todas luces va en contra de la legalidad argentina. Nota al pie, por algo hubo el cambio que hubo en la Corte Suprema de la Nación. Cuando uno lo mira desde la perspectiva más general, no solamente se avanza en las condiciones económicas para consolidar el saqueo, sino en cómo se construye el escenario jurídico que luego, después, blanquee ese saqueo. Pero eso tampoco es algo nuevo, ni es una receta de los anarcocapitalistas del siglo XXI, sino que vemos que esas mismas condiciones económicas, jurídicas y políticas que permiten eso son las que se construyeron
cada vez que intervino el Fondo Monetario Internacional en la historia de la Argentina. Desde 1956, porque recordemos que durante el gobierno del Fondo Monetario se crea después de la Segunda Guerra Mundial, y durante los 2 primeros gobiernos del peronismo se evitó que la Argentina ingresara en el Fondo Monetario Internacional. A pesar de que la Argentina participaba activamente, por ejemplo, en las Naciones Unidas, en otras instancias que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial, el Fondo Monetario Internacional claramente no. Fue con la dictadura de 1955 que la Argentina ingresó en el Fondo Monetario Internacional. Y ahí estaba buscando algunos datos, que la Argentina solo durante 9 años, hasta enero de 2006, cuando Néstor Kirchner paga lo que se debía y nos liberamos del Fondo Monetario Internacional, desde 1956 hasta el 2006, o sea, en esos 50 años la Argentina solamente estuvo 9 años de manera esporádica por fuera del marco del Fondo Monetario Internacional. Y hablando de récords, porque siempre se habla de acuerdos récords como el que hizo Macri, el acuerdo que hace la dictadura de 1976 por $300 millones en ese momento fue el mayor acordado en 1976 hasta ese momento en un país latinoamericano, y permitió el giro inmediato de lo que en ese momento era un montón de plata, $180 millones que se fugaron en la Argentina. Y entonces acá vemos la otra consecuencia, que es que el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional viene a realizar la toma de ganancias, la realización de esa ganancia extraordinaria, de ese plusvalor de los sectores concentrados de la economía argentina en su fuga hacia fuera del país. En un contexto donde se aprecia el dólar norteamericano, claramente es lo que los economistas denominan el vuelo a la calidad. El presidente hoy publicó una columna en el diario La Nación llena de argumentos técnicos que justifica que la deuda con el fondo permitiría simplemente un cambio de pase de manos, deuda que el Estado tenía consigo mismo, deuda que se acreditaba en la cuenta del Tesoro y que figuraba como activo del Banco Central, ahora se cambiaría de manos hacia el Fondo Monetario Internacional. Incluso en términos netos sería un poquito menos de deuda. Como si el cambio de manos de la deuda fuera neutral, ¿no? Yo le pregunto a Tilio, le pregunto a Marcelo, son gente que conoce esto, si es lo mismo que el Estado argentino se apalanque a sí mismo para financiar obra de infraestructura o mismo estabilidad económica, que esa plata se la pidas al Fondo Monetario Internacional con este historial que tenemos de que no es que te presta plata porque sí, te presta plata y te condiciona el programa de gobierno. El presidente ha dicho en su columna de hoy que bueno, que ellos sobrecumplen lo que el Fondo Monetario Internacional le pide, con lo cual no podemos hablar de un condicionamiento, sino, como dice el famoso ensayo, de una servidumbre voluntaria, uno podría decir, ¿no? Pero el problema es que eso no se acaba con el gobierno actual, sino que constituye una especie de candado en el marco del cual los acuerdos y compromisos que se llevan adelante con el Fondo Monetario Internacional condicionan no solamente a este gobierno, sino a los gobiernos que van a venir. Y me parece que de la mano de el régimen de exportaciones que ha construido este gobierno, el RIGI, de la mano de la política servil que hemos visto del presidente agachándose frente a la bandera norteamericana en los espectáculos de Elon Musk, siendo algo así como el Susano que le alcanza, con respeto a los Susanos que trabajaban con Susana Jiménez, que es un trabajo digno como cualquiera, no así el trabajo de lacayo del presidente Milei, alcanzándole la motosierra a Elon Musk, en el contexto de un proceso donde Estados Unidos se toma muy en serio el tema de garantizarse espacios territoriales y financieros en el marco de esta disputa geopolítica que hablábamos en el bloque pasado. Creo que claramente estamos muy cerca de que se repita una escena como la que vimos de Trump con Zelensky en el Salón Oval. Esa misma escena es la que estamos muy cerca de que se repita, pero no ahora como consecuencia de un enfrentamiento bélico, sino como una consecuencia de este gigantesco proceso de endeudamiento al que el presidente nos está llevando y que va a significar no solamente la entrega del futuro de los argentinos de la economía, sino muy probablemente el control efectivo de sectores territoriales de la Argentina,
de la mano de la explotación de ciertos recursos económicos. Porque en esta etapa histórica, el capital norteamericano se quiere garantizar el control efectivo de ciertos lugares territoriales que implican valores minerales, energéticos, que son estratégicos en la disputa con China. Así que escuchaba a Gabriel Mariotto que decía en un reportaje que no hay que solamente preocuparse por la zelenskización de Milei, sino que la preocupación es la ucranización de la Argentina. El quiebre de la soberanía, no solamente económica, no solamente política, sino territorial de nuestro país. Por eso creo que la historia del Fondo Monetario Internacional en la Argentina hay que volver a repetir, la historia de quienes se opusieron a los acuerdos del Fondo Monetario Internacional, los acuerdos que supuestamente eran buenos y los acuerdos que ahora supuestamente son malos, todos los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional son malos, y creo que debe ser tomado desde la política como una cuestión donde trazar la gran contradicción. Me parece que acá, al aparecer la cuestión del Fondo Monetario Internacional, hay que trabajar para hacer un gran clivaje sobre eso, porque implicaría, de concretarse, no solamente la pérdida de soberanía, sino la imposibilidad de que la política argentina tenga una autonomía respecto del control económico extranjero a futuro. No va a haber política soberana para poder fundarse en el futuro en la Argentina. Así que un comentario que pretende abrir la discusión respecto de las implicancias históricas que puede tener en términos de lo que significa para las próximas generaciones, si se concreta de la mano de este payaso que nos toca como presidente, una cuestión que nos puede hipotecar el futuro por décadas. Para discutir seguro lo que está por venir y las continuidades, como vos bien decís, ¿no? Para ver qué es lo que realmente hay de novedad o no en este programa de Milei, que está emparentado con todos aquellos que han querido seguir una política de entrega de la Argentina y de condicionamiento y de falta de soberanía. Una cosita, una nota a pie de página, el excelente reporte que hizo Federico, es que si uno va a la jurisprudencia de los Estados Unidos, un préstamo contraído por un gobernante sin que haya sido aprobado por el Congreso cae en la categoría de deuda odiosa, ¿verdad? Y por lo tanto no es exigible. Ojo con ese tema. O sea, la misma jurisprudencia de los Estados Unidos nos facilitaría a nosotros decir no pagamos esta deuda porque la contrajo un señor sin que esto haya sido aprobado por los organismos que representan la voluntad popular, que son ambas cámaras del Congreso. Eso, y Estados Unidos lo ha aplicado en numerosas ocasiones. Bueno, pero excelente el informe, y bueno, esta acotación nomás. Bueno, muy bien, vamos a una pausa y enseguida volvemos. Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo y la región, no dejes de visitar nuestra nueva página web, observatoriodelsurglobal.com. Suscríbete a nuestros newsletters diarios y recibí en tu mail